¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde serías capaz de llegar por amor? La traición, sin embargo, es un verdugo implacable que puede despojarte de todo lo que creías seguro. Así se siente Laura, una joven de 30 años que ha dedicado los últimos meses a planear un regalo especial para su pareja, David. Su mente está llena de sueños de un futuro juntos, de risas compartidas y de promesas eternas. Sin embargo, su corazón guarda un secreto. La vulnerabilidad de haber amado sin reservas la ha expuesto a la posibilidad de ser herida. Laura siempre ha sido una mujer apasionada, luchadora y sensible, pero su historia está marcada por el eco de relaciones pasadas que la dejaron cicatrices profundas. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de la costa mediterránea, donde las olas susurran secretos a la arena y los atardeceres pintan el cielo de colores que parecen sacados de un sueño. La calidez del sol contrasta con el frío que siente Laura en su interior. La brisa marina acaricia su rostro, pero no puede aliviar la tormenta que se agita en su corazón. En este idílico escenario, la felicidad parece al alcance de la mano, pero es un espejismo. La tensión se siente en el aire, y el día de su revelación se convierte en un campo de batalla emocional. El conflicto principal surge cuando Laura descubre que David, el hombre que creía ser su compañero de vida, la ha traicionado. Con cada página del álbum que le entrega, su corazón late con esperanza, pero la última página revela la devastadora verdad, las pruebas de la infidelidad que han destrozado su mundo. Al ver el rostro de David cambiar de alegría a horror, la traición se convierte en un eco ensordecedor que resuena en su mente. ¿Cómo pudo fallarle a alguien que entregó su alma por amor? Este momento de confrontación no solo desafía su relación, sino que también la empuja a una reflexión profunda sobre su propia valía y el futuro que había imaginado. Laura se ve obligada a enfrentar la cruda realidad de su vida. En su lucha por la superación personal, se encuentra en una encrucijada emocional, donde la traición no solo marca el final de su relación, sino también el comienzo de su viaje hacia la autodescubrimiento y la recuperación. La pregunta persiste: ¿será capaz de reconstruir su vida después de esta devastadora revelación? El día después de la revelación, me desperté con el pecho apretado y una sensación de vacío que parecía devorarme por dentro. La traición de David no solo había hecho añicos nuestro futuro juntos, sino que también había dejado a la vista mis inseguridades más profundas. Me encontraba en un mar de emociones, y la pregunta que me atormentaba era: ¿quién era yo sin él? Sin embargo, en medio del caos, decidí que no podía dejar que esta situación me definiera. Mis amigas, Clara y Marta, se convirtieron en mis pilares en este difícil momento. Clara, con su energía desbordante y su risa contagiosa, siempre había sido la que empujaba a los demás a salir de su zona de confort. A veces me resultaba irritante, pero su luz era justo lo que necesitaba. Marta, por otro lado, era más introspectiva, analizando cada situación con una profundidad que a menudo me dejaba pensando. Ambas tenían sus propios conflictos internos. Clara vivía una relación tóxica que la mantenía atrapada, y Marta lidiaba con la presión de cumplir las expectativas de su familia. Sin embargo, cada una encontró la manera de ayudarme, brindándome apoyo y empujándome a enfrentar mis miedos. La primera vez que nos reunimos después de la confrontación, el ambiente estaba cargado de tensión. Clara intentó hacerme reír, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había perdido. Me sentía como un barco a la deriva, sin rumbo claro. Fue Marta quien, con su mirada seria, me instó a que hablara sobre lo que sentía. A medida que las palabras salían de mi boca, me di cuenta de que, aunque estaba herida, también había una chispa de determinación en mí. Había tomado la decisión de no ser una víctima de mi dolor. No obstante, la vida no es tan sencilla. Enfrenté nuevos desafíos que pusieron a prueba mi resiliencia. Las miradas de la gente en el pueblo, llenas de compasión o a veces de juicio, me hicieron sentir como si estuviera en el ojo del huracán. Las palabras de Clara resonaban en mi mente: no dejes que te definan, Laura. Aún así, la inseguridad me acechaba y el miedo a ser juzgada me hizo querer esconderme. Pero a medida que pasaban los días, empecé a dar pequeños pasos hacia la reconstrucción de mi vida.
No fue fácil, y las caídas eran inevitables. Un día, después de un encuentro casual con David en la tienda del pueblo, volví a casa con el corazón hecho trizas. La visión de su sonrisa, la misma que un día había amado, ahora me llenaba de rabia y tristeza. Pero en lugar de dejarme llevar por la desesperación, busqué el apoyo de mis amigas. Juntas, comenzamos a organizar charlas sobre amor propio y superación, donde compartíamos no solo nuestro dolor, sino nuestras historias de resiliencia. Así, en medio de la traición, comencé a vislumbrar una nueva versión de mí misma. Cada pequeño paso que daba hacia adelante era una victoria, y aunque no sabía lo que el futuro me deparaba, empecé a sentir que, tal vez, había una luz al final del túnel. La traición de David había sido un golpe devastador, pero también había abierto la puerta a un viaje de autodescubrimiento que nunca imaginé que tendría que emprender. La vida, con todas sus complicaciones, seguía adelante, y yo estaba decidida a no quedarme atrás. El tiempo seguía avanzando, pero las sombras de la traición de David no se desvanecían. A medida que empezaba a reconstruir mi vida, una nueva ola de desafíos se desató. Una semana después de nuestra charla, Clara, siempre tan enérgica, dejó de responder mis mensajes. La preocupación se apoderó de mí cuando supe que había tenido una discusión feroz con su pareja. La relación tóxica que había mencionado antes parecía haber llegado a un punto crítico, y yo, atrapada en mis propios problemas, no podía hacer nada para ayudarla. La culpa me invadió. ¿Acaso no era yo quien debía estar a su lado en este momento? Marta, por su parte, había decidido involucrarse en un proyecto de voluntariado en el que quería ayudar a mujeres en situaciones de riesgo, pero su dedicación comenzó a consumirla. La vi desgastarse, con menos tiempo para nuestras charlas de apoyo y más preocupaciones sobre cómo podría marcar la diferencia. Comencé a sentir como si las dos estuvieran luchando en sus propias batallas, y yo me quedaba atrás, incapaz de ser el apoyo que necesitaban. Sin embargo, en lugar de permitirme caer en la desesperación, traté de canalizar mi frustración y miedo en la creación de un grupo de apoyo en el pueblo. Quizás al ayudar a otras mujeres podría encontrar también mi propia sanación. Pero la vida no fue tan sencilla. En una de nuestras reuniones conocí a Valeria, una mujer que había pasado por una experiencia similar a la mía. Su historia, llena de traiciones y dolor, resonó en mí, pero al mismo tiempo su falta de deseo de superar su pasado me molestó. La frustración mezclada con el deseo de ayudar me llevó a un punto de tensión. A medida que intentaba motivar a las demás, me di cuenta de que mi propio dolor aún estaba muy presente. La sombra de David seguía acechando, y cada vez que hablaba de amor propio, sentía que era una impostora. Una noche, después de un día lleno de inseguridades, me encontré con David en un evento del pueblo. Su presencia era como un imán, atrayendo todas mis emociones a la superficie. La sonrisa que una vez había amado, ahora era un recordatorio de mi vulnerabilidad. Sin poder contenerme, le grité lo que sentía. La ira salía de mí a raudales. Lo que no esperaba era que él respondiera con lágrimas en los ojos, revelando que se sentía culpable por lo que había hecho. En ese momento, una mezcla de confusión y odio se apoderó de mí. ¿Por qué debía su dolor ser una carga más en mi viaje de sanación? Mis amigas, aunque enfrentaban sus propias tormentas, comenzaron a notar mi lucha interna. Clara, a pesar de sus problemas, apareció inesperadamente en una de mis reuniones, dispuesta a ser el apoyo que yo había buscado para ella. Mientras tanto, Marta, al ver el impacto que la traición de David había tenido en mí, se comprometió a estar más presente. Pero la presión de ser la fuente de inspiración que tanto intentaba ser, sumada a las dificultades externas, me estaba llevando al borde del colapso. La noche en que decidí organizar un evento benéfico, sentí que era el último clavo en el ataúd de mis esfuerzos. La falta de asistencia me hizo cuestionar mis decisiones. En un momento de desesperación, me pregunté si realmente tenía la fuerza para seguir adelante. Esa noche, me senté sola en mi habitación y por primera vez consideré la posibilidad de rendirme. Pero en medio de esa oscuridad, una voz interior me recordó lo que había aprendido. No se trata solo de sobrevivir, sino de encontrar el poder en la vulnerabilidad. A partir de ese momento, supe que debía enfrentar mis miedos más profundos, no solo por mí,
sino también por mis amigas. Era hora de convertir el dolor en propósito, de no permitir que la traición definiera mi historia. La transformación estaba a la vuelta de la esquina, y yo estaba lista para enfrentarla. El evento que transformó mi historia ocurrió de manera inesperada, un día en el que todo parecía ir mal. Había pasado una semana desde el fracaso de mi evento benéfico, y la sensación de derrota se apoderaba de mí. En un intento por salir de mi tristeza, decidí dar un paseo por el parque. Mientras caminaba, trataba de encontrar claridad entre mis pensamientos confusos, cuando de repente escuché un grito desgarrador que provenía de una esquina del parque. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido. Lo que vi me dejó paralizada. Una mujer, claramente en estado de angustia, estaba siendo acosada por un grupo de hombres. Mi corazón se detuvo por un instante. La imagen de Clara luchando en su propia batalla llenó mi mente. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, algo dentro de mí se encendió. Recordé todas las veces que había sentido que no tenía voz, que había sido una espectadora en vez de una participante activa en mi vida. En ese momento, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Grité, pidiendo ayuda y exigiendo que se detuvieran. Mi voz resonó con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. El grupo se detuvo, sorprendidos por mi reacción. Fue entonces cuando otros transeúntes comenzaron a unirse a mí, creando un pequeño muro de protección alrededor de la mujer. La situación rápidamente cambió. La mujer, que había estado paralizada por el miedo, tomó valor y se unió a nosotros. Juntos logramos dispersar a los acosadores, quienes, sorprendidos por la respuesta colectiva, se marcharon. El alivio y la adrenalina me inundaron. La mujer, ahora a salvo, me miró con gratitud y lágrimas en los ojos. En ese instante, comprendí que lo que había hecho no solo había sido por ella, sino también por mí misma. La sensación de empoderamiento que experimenté me hizo volver a sentirme viva. En medio de ese caos, me di cuenta de que había encontrado mi propósito. Ya no estaba dispuesta a ser una víctima de mi historia. Quería ser una voz para quienes no la tenían. Esa experiencia cambió por completo mi perspectiva. En lugar de ver mis fracasos como obstáculos, comencé a verlos como lecciones. Ya no me sentía como una impostora hablando de amor propio. Ahora sabía que mi voz podía hacer una diferencia. Decidí que no solo quería ayudar a las mujeres a sanar, sino que quería formar un movimiento. Cuando regresé a casa, la idea de crear un programa de empoderamiento para mujeres que habían pasado por situaciones similares a la mía comenzó a tomar forma. Ya no era solo un grupo de apoyo. Quería que se convirtiera en una plataforma donde pudiéramos compartir nuestras historias y encontrar la fuerza en la vulnerabilidad. Mientras me sentaba a escribir mis ideas, una oleada de inspiración me inundó. Había encontrado el camino hacia mi verdadera misión. No solo sanar mis heridas, sino ayudar a otras a encontrar su propia voz y poder. La sombra de David ya no me atormentaba. En cambio, su traición se transformó en un catalizador para mi crecimiento personal. Estaba emocionada por lo que vendría y, al mismo tiempo, nerviosa por la responsabilidad que eso implicaba. Mis amigas, Clara y Marta, se sintieron inspiradas por mi nueva dirección. Clara, al ver mi valentía, se armó de valor para enfrentar a su pareja y buscar ayuda. Marta, por su parte, se unió a mí en la creación de este nuevo proyecto. Juntas, comenzamos a planear talleres y actividades donde pudiéramos empoderar a más mujeres. El camino no sería fácil, pero ahora sentía que tenía la fuerza y el apoyo que tanto anhelaba. La decisión de enfrentar mis miedos y abrazar mi propósito me preparó para la confrontación final con David. Ya no era la misma de antes. Había descubierto mi voz y mi poder. La historia que había comenzado con traición y dolor ahora se dirigía hacia un clímax donde la sanación y el empoderamiento se convertirían en la nueva narrativa de mi vida. Era el momento de cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo, lleno de esperanza y transformación. El día de la confrontación con David llegó como un torrente de emociones. Me encontraba en un café, el lugar donde una vez compartimos risas y sueños, ahora impregnado de recuerdos amargos. Su llegada era inminente, y con cada segundo que pasaba, el nudo en mi estómago se intensificaba. Había tomado la decisión de enfrentarme a él, no solo por mí,
sino por todas las mujeres que habían sufrido silencio y opresión. Un acto de resistencia que marcaría un punto de inflexión en mi vida y en la de tantas otras. Cuando lo vi entrar, mi corazón palpitaba con fuerza. David se acercó, confiado, como si nada hubiera pasado. Intenté recordar la mujer empoderada que había emergido en el parque, pero la ansiedad empezaba a nublar mi mente. ¿Por qué has venido?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. La mirada de desprecio que me lanzó fue suficiente para encender la llama del coraje que había cultivado en mí. No iba a dejar que su presencia me robara la fuerza que había encontrado. Comenzamos a hablar, y a medida que las palabras salían de mi boca, sentía cómo la seguridad se instalaba en mi pecho. Hablé de mis miedos, de las noches en vela, de la traición y el dolor, y cómo todo eso había sido un catalizador para mi transformación. David intentó desviar la conversación, minimizar mis sentimientos, pero esta vez no iba a permitir que su manipulación me afectara. No soy una víctima, David, soy una sobreviviente. Le solté con toda la convicción que había acumulado en los últimos meses. El clima se volvió tenso. Él intentó rebatir mis palabras, pero cada intento solo fortalecía mi determinación. Era como si las experiencias compartidas con Clara y Marta me acompañaran, sus voces resonando en mi mente, recordándome que no estaba sola. La historia no era solo mía, era un eco de tantas otras mujeres que habían sido silenciadas. Todo lo que había aprendido sobre la fortaleza y la comunidad se manifestaba en ese momento crucial. La conversación escaló. David, sintiéndose acorralado, comenzó a alzar la voz, pero no retrocedí. A pesar de su agresividad, me mantuve firme, sintiendo cómo el miedo se convertía en rabia. Había llegado el momento de romper las cadenas del pasado. Le dejé claro que ya no tenía poder sobre mí, que no podía seguir dictando el rumbo de mi vida. La sensación de liberación que experimenté fue indescriptible. Mirarlo a los ojos, ver su confusión y rabia, me dio una satisfacción infinita. Finalmente, se dio cuenta de que su táctica de intimidación no funcionaba. Con un último intento de manipulación, se marchó, dejando tras de sí un aire de derrota. En ese instante, supe que había ganado no solo la batalla, sino la guerra que había estado librando en mi interior. La sensación de empoderamiento me envolvió y las lágrimas comenzaron a brotar, esta vez de liberación, no de tristeza. Esa confrontación no solo redefinió mi relación con David, sino que también solidificó mis lazos con Clara y Marta. Ellas habían sido mis pilares, y ahora éramos un frente unido, listas para ayudar a otras mujeres a encontrar su voz. La experiencia me enseñó que el verdadero poder reside en la comunidad y en la capacidad de levantarnos unas a otras. En el camino de regreso a casa, respiré profundamente. El peso que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía. La vida que había imaginado para mí comenzaba a tomar forma. Aquel día, no solo enfrenté a mi traidor, enfrenté mis propios demonios. La transformación que había comenzado en el parque se había completado y el futuro se presentaba lleno de posibilidades. Había encontrado no solo mi voz, sino también mi propósito, y sabía que estaba lista para compartirlo con el mundo. La confrontación con David había sido el primer paso hacia una nueva vida, pero las ondas de su impacto se extendieron mucho más allá de ese café. A medida que regresaba a casa, comprendí que mi voz no solo había resonado en mi interior, sino que también había inspirado a Clara y Marta a dar un paso adelante. Juntas, comenzamos a organizar encuentros en nuestra comunidad, donde compartíamos nuestras historias y empoderábamos a otras mujeres para que encontraran su voz. Era como si cada palabra pronunciada en aquel café hubiera sembrado semillas de coraje en muchas más. Reflexionando sobre mi viaje, me di cuenta de que cada dolorosa experiencia había sido un ladrillo en la construcción de mi fortaleza. Había aprendido a abrazar mis fracasos, a verlos como lecciones que me habían permitido reiniciar y redefinir mi vida. La traición de David, lejos de ser un fin, se había convertido en un nuevo comienzo. Ahora, no solo era una sobreviviente, sino una guerrera que luchaba por la justicia y la dignidad de las mujeres. Las transformaciones no se limitaron a mí. Clara, que había estado atrapada en su propia lucha, comenzó a hablar abiertamente sobre sus experiencias. Marta, siempre la más tímida,
Encontró valor en su voz y se convirtió en una defensora activa en nuestra comunidad. Juntas, estábamos rompiendo barreras y creando un espacio seguro para aquellas que aún temían hablar. El día que decidí escribir a David fue decisivo. No buscaba venganza en el sentido tradicional, sino una forma de poner en su lugar a alguien que había intentado despojarme de mi esencia. Le envié una carta, donde le recordaba cómo había impactado mi vida, y le dejé claro que no sería olvidado. No esperaba que se arrepintiera, pero sabía que esas palabras tendrían un eco. Su manipulación ya no me afectaba. Al contrario, había seguido adelante y había encontrado un propósito en la lucha por la verdad. Al mirar hacia atrás, comprendí que había ganado mucho más que un enfrentamiento. Había logrado crear un círculo de apoyo y solidaridad que no solo me fortalecía a mí, sino a todas las mujeres que se unían a nosotras. Había encontrado un sentido de comunidad que no solo me empoderaba, sino que también ofrecía esperanza a quienes se sentían solas en sus batallas. Hoy, cada vez que me reúno con Clara y Marta, siento una profunda gratitud. La vida, que en un tiempo parecía oscura, ahora brilla con la luz de la transformación. He aprendido que la verdadera venganza no reside en el rencor, sino en el crecimiento y en la capacidad de ayudar a otros a levantarse. Y así, continúo mi camino, no solo como una sobreviviente, sino como una voz para aquellos que aún no han encontrado la suya. Quiero invitarte a reflexionar sobre lo que has visto en esta historia. ¿Cómo ha tocado tu corazón? ¿Has enfrentado una situación similar? Déjame saber en los comentarios y compartamos nuestras historias para inspirar a otros. Si crees que este mensaje puede ser significativo para alguien, no dudes en darle like y compartirlo. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campana para seguir descubriendo más relatos que pueden resonar contigo. Tu participación es lo que hace que este espacio sea especial.